vamos a hablar de qué es la conducta prosocial y cómo se relaciona con la inteligencia emocional y la cultura. Vale, a ver, ¿qué es la conducta prosocial? Si no nos ponemos técnicos, básicamente es ayudar a otros. Ahora, si aumentamos un poco la claridad de esta definición, se podría decir que involucra acciones que tienen que ver con creencias y sentimientos de uno mismo. En general, se puede decir que la conducta prosocial son acciones voluntarias que benefician a otros. Pero realmente esto tiene otros matices y es un poco más complicado. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Existen diversas variables que determinan este constructo. Podemos hablar de variables de personalidad y sociodemográficas. Ahora bien, vamos a centrarnos en analizar, por un lado, las variables cognitivas, las cuales recogen multitud de factores, como el juicio moral que realiza una persona a la hora de ejecutar una acción, que está a su vez favorecido por el desarrollo cognitivo de esa persona, lo que le ofrece una perspectiva que le permite comprender e interpretar las diferentes situaciones ante las que se encuentra. Por otro lado, dentro de las variables afectivas nos encontramos el estado emocional de la persona y su nivel de empatía. Pero aquí también tiene lugar la inteligencia emocional, de la cual vamos a hablar en profundidad más adelante. Tampoco nos podemos olvidar de los factores situacionales, el contexto cultural, la presencia o no de observadores, los modelos altruistas que la propia persona tenga, en fin, un montón de factores que son determinantes e influyentes en la conducta prosocial de la persona. La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres, grados de desarrollo y modos de vida de un grupo social. Pero también la cultura son las normas socioculturales y los valores que rigen dicha sociedad. Este tipo de valores son los que al fin y al cabo nos influyen a la hora de pensar y a la hora de llevar a cabo cierto tipo de acciones. Por un lado, tenemos el cuándo se realiza este tipo de ayuda, la frecuencia con la que se realiza. También está la justificación que nosotros le damos a este tipo de acciones, el por qué hacemos una acción y no otra. Y esta presión social difiere bastante de la cultura en la que te encuentres, del contexto. Hay culturas que son de corte más prosocial, que abogan más por la cooperación, pero luego hay otras culturas más individualistas, más de competencia. Y pese a que se pueda englobar las culturas en individualistas o colectivistas, esta separación dicotómica no se ajusta realmente a un marco realista, sino que abarca multitud de variables y gradaciones. Eso sí, lo que está claro es que la sociedad en la que te encuentres influye en mayor o menor medida. Condiciona los objetos que queremos y los que no, la vida que queremos, hasta las formas socialmente aceptables de relacionarte dependen de la cultura en la que te encuentres. Aunque pueda llegar a sonar paradójico, en las culturas colectivistas se sacrifica al individuo por el bien del grupo. Las normas pesan más que el pensamiento individual. Mantener la obediencia es un principio básico para mantener el orden dentro del grupo. La pertenencia al grupo y la identidad del mismo son los pilares fundamentales para no ser derruido por el resto de grupos. La desconfianza ante los otros es cada vez más palpable y se tiende a competir contra ese exogrupo con la finalidad de demostrar quién es mejor. Sin embargo, la evidencia científica confirma que las culturas colectivistas tienen mayores puntuaciones en conducta prosocial, con la salvedad de que ésta está dirigida en mayor medida a los del mismo grupo. Los grupos colectivistas se aferran a una identidad grupal, incrementándose las ayudas, el apoyo y la moral de los mismos. En las culturas individualistas verticales se premia la competitividad. Uno debe ser el mejor si quiere seguir adelante, aunque eso implique pisotear al resto. Las culturas individuales horizontales, sin embargo, premian la autoestima, la independencia, el ser especial y único. Las culturas individualistas ponen el énfasis en el individuo, culturas donde se prioriza el rango social, los logros personales, la independencia. Sociedades donde el propio interés es un bien muy preciado, por encima del grupo más cercano incluso. En este tipo de culturas se produce una especie de paradoja. Los individuos se sienten solos, desvinculados de cualquier grupo en el que poder apoyarse, sin ideales más allá de los de su propio ser, pero, a su vez, tienden a confiar mucho más en personas externas. Es más habitual tenderle el brazo a personas desconocidas, aunque claro, estas relaciones tienen un vínculo muy débil. Vivimos en la era más conectada de la historia de la civilización,
y aún así, más del 40% de los adultos dicen sentirse solos. La soledad, junto con el desvinculamiento del grupo, es uno de los grandes temas a tratar entre sociólogos y psicólogos. Cómo nos relacionamos actualmente con otras personas, cómo nos sentimos dentro de este mundo y cómo afecta esto a nuestras conductas. Sociedades individuales reprimen la expresión emocional pública, siendo uno de los grandes problemas, ya que afecta a nuestras conductas de ayuda. Hay un menor compromiso emocional, tanto en el ámbito laboral como en las relaciones interpersonales. Todo ello disminuye el apoyo mutuo, la cooperación y la inteligencia emocional, así como el interés interpersonal y una resolución afectiva de problemas. En un mundo donde la tecnología está al orden del día y podemos ver qué está ocurriendo en la otra punta del globo terráqueo, la individualización de la sociedad está cada vez más presente. Somos un simple número, una carcasa con un objetivo. Podemos ser tratados como un simple cuerpo sin tener en cuenta nuestras emociones interpersonales. Hablemos de inteligencia emocional. Corría el año 1983 y este señor llamado Howard Gardner inventó el concepto de inteligencias múltiples. Este concepto está más que explicado en cientos y cientos de páginas web, así que no nos centraremos en él. Pero de todas esas inteligencias se derivó en una más, la inteligencia emocional, la cual, unos años más tarde, este señor de aquí definió como la capacidad de reconocer, comprender y regular las emociones, tanto propias como ajenas, los sentimientos y las motivaciones. Recoge 5 factores: autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales. Esta habilidad es muy importante, ya que debido a la amplia gama de destrezas que implica, influye notablemente en varios procesos psicológicos y en la suma mayoría de relaciones personales que vamos manteniendo a lo largo de nuestro día a día. Necesitamos de esta inteligencia emocional para actuar de manera acertada en ciertas situaciones. De nada nos sirve ser inteligentes si después no somos capaces de leer el rostro de la persona que tenemos enfrente. A veces, las personas esperamos que reconozcan qué tal hemos pasado el día con tan solo mirarnos a los ojos. No necesitamos estar continuamente verbalizando nuestras emociones para expresar lo que sentimos. Podemos ver cuánto amor hay entre dos personas en el metro. Podemos sentir miedo con tan solo una mirada, frío y tristeza con una sola imagen. Sentimos la firmeza y convicción con la que la persona realiza una obra, el dolor en las palabras de un discurso que, aunque ajeno a ti, sientes dentro. Son varios los personajes que podemos encontrar en las series y películas que carecen de inteligencia emocional. Estos son un claro ejemplo de cómo la inteligencia emocional nos ayuda a relacionarnos y a leer las emociones del resto de personas para actuar en consecuencia. La inteligencia emocional influye en multitud de situaciones y en última instancia nos sirve de guía para saber cómo comportarnos. Es por ello por lo que nuestras conductas, tanto prosociales como no, dependerán de la inteligencia emocional. De hecho, muchos estudios han demostrado la relación entre manifestar una conducta agresiva y una baja inteligencia emocional. La mayoría de niños y adolescentes que poseen una baja competencia emocional tienden a presentar comportamientos agresivos. Y ya no solo hay que tener en cuenta los comportamientos agresivos directos, sino el mero hecho de que un niño no sea capaz de controlar el mostrar su ira también indica un bajo control de inteligencia emocional. El saber manejar y expresar tus emociones de manera adecuada crea una sensación de bienestar en la gente que te rodea. Es por eso que las personas con una mayor inteligencia emocional tienden a ser señalados como seres cooperativos y de gran liderazgo. Por ello, creemos que es esencial aplicar este tipo de programas de intervención para mejorar la inteligencia emocional, ya que es una variable muy potente de la conducta prosocial. Hay un montón de ámbitos en los que se puede aplicar este tipo de programas. Está el organizativo, penitenciario, escolar, incluso social y familiar. Ahora bien, vamos a escoger 2 de estos para centrarnos en cómo funcionan dichos programas y qué importancia tienen en el individuo. Trabajar la inteligencia emocional como medio para aumentar las actitudes prosociales dentro del aula puede ayudar a lograr resultados muy positivos dentro de este ámbito. Una mayor conducta prosocial está directamente relacionada con un mejor clima y con un mayor rendimiento académico. De igual manera, se puede mejorar la situación de estudiantes en riesgo de exclusión social gracias al manejo de ciertas habilidades. Siguiendo el modelo de Baron, podemos intervenir en componentes intrapersonales, como son la gestión de emociones y su identificación, la comunicación verbal, la disminución de conductas disruptivas, la independencia y el aprendizaje autónomo. También podemos hablar del componente interpersonal, que agrupa las relaciones con el resto de alumnos y profesores. Trabajar la empatía, mantener el turno de palabra, la comprensión y la responsabilidad social son cosas necesarias para ayudar a que los alumnos se relacionen de forma efectiva y superen adversidades. Asimismo, no nos podemos olvidar de la adaptación del niño al aula,
cómo es de flexible a la hora de solucionar problemas, cómo maneja el estrés, cómo actúa en dichas situaciones y su motivación. En fin, multitud de habilidades y competencias que son necesarias y están íntimamente relacionadas con la inteligencia emocional. La puesta en funcionamiento de un programa de inteligencia emocional puede realizarse de diversas maneras, desde el plan de acción tutorial hasta abordándola como una asignatura optativa. Hay muchas más opciones, pero la evidencia científica nos plantea que la forma más efectiva de realizar este tipo de intervenciones es a través del plan de acción tutorial, ya sea a través de actividades en la hora semanal de tutoría que tienen los alumnos o creando programas específicos para mejorar este tipo de variables. Un ejemplo de este tipo de intervención es el PIELE, o Programa Institucional para la Educación y Liberación Emotiva. Este programa agrupa a los chavales de entre 10 y 15 años y se centra en la orientación socioafectiva desde una perspectiva multidimensional, tratando aspectos personales, sociales, familiares y por supuesto aspectos escolares del alumno. Este se divide en 13 unidades temáticas. Cada una de ellas trabaja diferentes habilidades y lo hace de diversas maneras. En algunos casos se presentan historias que producen un debate y en otros se discute por grupos acerca de dilemas morales, entre otro tipo de actividades, claro. A nivel más individual se centra en el autoconcepto, la toma de decisiones y la solución de conflictos. Y a nivel social trata temas como la comunicación y la cooperación, así como la eficacia en el trabajo escolar y aspectos familiares como la comprensión y la conducta de ayuda. Vale, solo por destacar dos de estas unidades que nos parecieron muy curiosas. Una de ellas se llama En busca del tesoro, que no voy a contar nada más, pero es que el nombre en sí ya mola. Y bueno, la otra aborda el tema de los miedos. En esta unidad se puede contar historias que provocan emociones y sentimientos terribles, pero con la finalidad de entender que todo es fruto de nuestra imaginación y debido a nuestra propia inseguridad. Otro ámbito que queremos destacar es el penitenciario. En algunas prisiones se han implementado ciertos programas donde se trabaja el pensamiento y las actitudes prosociales, con la finalidad de conseguir la reintegración óptima de los internos. Al igual que en el ámbito escolar, si seguimos el modelo propuesto por Baron, veremos que en la dimensión intrapersonal los reclusos tienen problemas para identificar y controlar sus emociones, lo que está relacionado con puntuaciones impulsivas y violencia. Luego, en la parte interpersonal, estos suelen tener dificultades para resolver problemas con otras personas de manera correcta, así como puntúan alto en egocentrismo. Seguramente esto esté relacionado con la falta de empatía. Para terminar, mencionar que también debemos abordar el tema de la adaptabilidad y el estrés, ya que estos sujetos no toleran bien ciertas situaciones adversas, lo que lleva a situaciones estresantes y de frustración. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya quedado claro los conceptos que hemos abordado, aunque sea a grandes rasgos. Simplemente queremos que sepas qué es la conducta prosocial, qué es la inteligencia emocional y cómo se relacionan estas dos variables, así como los programas de intervención que existen y más o menos en qué tipo de variables se intenta influir. Y aparte, qué tipo de culturas hay y cómo influyen esta en los sentimientos, emociones y sobre todo en la conducta prosocial del individuo. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué crees que tiene más peso? ¿La inteligencia emocional del individuo o las normas y valores que están en la sociedad en la que te crías?